¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es una entrega en este canal de Master Vidal en YouTube, una entrega de carácter literario. Hoy es jueves 8 de julio del año 2021 y vamos a trabajar la novela maravillosa Los recuerdos del porvenir de la escritora mexicana Elena Garro. Elena Garro fue guionista, periodista y autora. Nació el 11 de diciembre de 1916 en la ciudad de Puebla y falleció el 22 de agosto de 1998 en México, en la Ciudad de México. Entre las muchas labores que desempeñó, una parte importante de su vida y por la cual incluso ha sido pues, conocida como tal fue que fue esposa durante varios años, casi 20, del maestro Octavio Paz, de quien en algunas situaciones, en algunas memorias, en algunas entrevistas, en realidad no lo deja muy bien parado. Su relación terminó de manera muy conflictiva, pero incluso es interesante, pues, porque nos habla de un Octavio Paz mucho más humano y cargado además de cobardías, de como de la parte oscura, de envidias, de muchas situaciones demasiado políticas, un tipo además muy poco solidario como tal en la relación con ella, pero bueno, esas son en realidad anécdotas interesantes, sin duda, desde el contexto donde están, para desvirtuar y colocar en un mejor sentido a una enorme figura de la literatura mundial como es Octavio Paz. Y por otro lado, bueno, pues aquí en realidad el punto es, no es necesariamente el rescate, sino el apuntar los valores estéticos, los valores literarios de la obra de estos autores. Eh, la maestra Garro es importante en una actividad que más allá podemos hablar, abrir y hablar de manera en muchos debates acerca de el aplastante número, la aplastante diferencia numérica que hay entre autores y autoras. No es el espacio para definir por qué y todo un asunto histórico que está puesto ahí, en tanto que la literatura sigue siendo mucho más un dominio masculino que femenino, y que sin duda poco a poco, al paso del tiempo, se ha ido empatando y que en algún tiempo será verdaderamente ya incluso intrascendente. Eh, pero bueno, en este momento es destacable porque no hay muchas mujeres mexicanas ahora mismo y en la generación de la maestra Garro, y sobre todo pues con la calidad de su novelística, de su obra. También son muy reconocidas sus obras dramáticas, sus obras de teatro. En este caso vamos a trabajar su novela, quizá la más conocida, no sé si necesariamente la principal, pero sin duda sí la más conocida, que son Los recuerdos del porvenir. Y vamos a encontrar un... La verdad es que es paradójico, porque vamos a encontrar un trayecto espiritual, sin duda, como aquí lo trabajamos en este canal de Master Vidal, pero hay un enorme pero. El personaje desde el cual ella va a narrar es el mismísimo pueblo. Es un poblado en el relativamente colocado pues en el sur, sureste del México, eh, pues revolucionario, básicamente revolucionario. Estamos hablando de 1910 y algo. Y la voz narrativa, el que nos cuenta la historia, es el pueblo mismo. Nos cuenta de sus habitantes, de lo que sucede, del problema principal que acusa al pueblo, que es una relación sistémica. Hay una pareja entre un general que es el mandón y una querida que él ahí tiene, con un machismo brutal, que incluye golpes, vejaciones, pero contada de manera vale la pena, pues por supuesto, muy interesante, porque muy honesta, en tanto que ese machismo está justificado porque el general está verdaderamente enamorado. Sin duda habrá que, podríamos revisar en términos psicológicos, que es un amor equivocado, pero no es deshonesto. El tipo está absolutamente entregado a ella, está en algunas voces del pueblo hablan hasta de embrujado, porque no tiene más pasión y no tiene más visión que esta bella mujer, que por otro lado es muy bella, en la vida del pueblo después de las cuestiones
alimentación, comida, de las necesidades básicas, gira en torno al supuesto romance, a la relación entre este general y esta mujer. Ahí podíamos tocar elementos simbólicos en tanto la parte de luz y sombra, o lo masculino y lo femenino, y cómo se relacionan misteriosamente, hablando en términos mítico-espirituales, representados en este general, con su salvajismo, con su soledad, con su tremenda ahí, los retratos que hace al interior del hotel, del cuarto de hotel donde están, donde viven, son muy tiernos y son muy violentos, porque ver a este hombrezón, este hombre que de arriba solo recibe órdenes, pero de muy pocas personas, y que es un mandón y que es un violentazo, y que es un borracho, y que es un macho, y que tiene prohibido y tiene tapiado el cuarto de esta bella mujer, la tiene vigilada, el administrador del hotel tiene el encargo de no dejarla salir así, la tiene apresada verdaderamente, y sin embargo es muy tierno con ella, cuando está bien, pues cuando está enamorado, le suplica, la relación es bastante enfermiza, si lo vemos casi 100 años después. Pero el tipo está honestamente entregado a ella, honestamente ama a esa mujer, honestamente quiere estar con ella. Y le enfrenta, le regala una vulnerabilidad casi patética, ¿no? Después de los golpes viene el arrepentimiento de este generalazo que está llorando, o que sin demasiadas cuestiones se le hinca, le suplica, le pide casi de manera grosera, casi de manera abyecta, intentar reconocer que es amado. Y la otra no le dice que lo ama, porque no lo ama, pero más o menos le dice, pues confórmate con que me tienes, confórmate con que me mantienes, confórmate con que me tienes aquí encerrada, confórmate con que no te engaño. Pero el otro sabe que lo que desea es sentirse amado por esta mujer y no solo conquistado. Y ahí se puede volver, o no se puede volver, ahí podemos encontrar elementos simbólicos, ¿no? Nuestro ego, nuestra virilidad quiere conquistar porque tiene una carencia. En la lógica, en la psicología masculina, ese es un problema muy fuerte, porque socialmente, y cuando digo socialmente tiene que ver hasta con la familia, papá y mamá se han encargado de transmitirme la meta del éxito, del esfuerzo, de si es necesario, incluso hasta con violencia, pero los objetivos, la entereza a partir de ser hombre no tiene que estar para nada dañada, para nada trastocada. Es muy frontal la misión que como hombre y que como hermano mayor tengo con respecto al alcance de mis éxitos. Y en ese sentido, además ya con la competencia afuera, desde muy pequeños, con los niños, con los compañeros, con la gente masculina afuera, después no hay tiempo para la vulnerabilidad. Hasta hoy, creo que no di la fecha, sí di la fecha, hasta hoy, hasta este año 2021, es decir, 110 años después de la historia que vamos a contar, todavía en nuestra familia, todavía en general, no hay un manejo adecuado, no hay una gestión emocional para los hombres. Seguimos todavía siendo esos elementos que tienen que salir a conquistar. Como, como lo, como amo a mis padres, como amo a mi familia, y lo que me pidan, con tal de seguir teniendo esa sensación de pertenencia con respecto a ellos, lo voy a hacer. Ni siquiera me detengo a cuestionar esta situación de vulnerabilidad, esta cuestión de gestión emocional en mí. Evidentemente se ha ido transformando, pero te sigo hablando en general, te sigo hablando, si bien ya no en términos revolucionarios y de pistola y de conquistas y de dominio del otro, sí en términos del éxito, de carro, de buena ropa, de tarjeta de crédito, de departamento, de vacaciones, de una mujer bella, de posibilidades para la familia, eso sigue estando intacto. Y entonces, en la cercanía, estamos tan abocados a esa situación de alcanzar esa meta a partir de ese proceso, que nuestras vidas emocionales, nuestras vidas íntimas, sobre todo con la pareja, aquí no aparecen los hijos, pero podría ser también con los hijos, son muy endebles, incluso lastiman, porque nosotros estamos entregados en trabajar para darle lo mejor a la esposa,
pero la esposa está habitando con un ausente, un tipo que está en la oficina, que está en el trabajo, que está en su estudio, en el caso de la novela, pues que está con el ejército, que está con el mando, que está con el orden, pero que no está con ella. Y que cuando está con ella, la usa, la presume, porque no deja de ser una conquista, porque el general, como muchos de los hombres de todo el siglo XX e inicios de este siglo XXI, en el caso de nosotros, no estamos hechos para compartir con la mujer. Y no estamos hechos para compartir con la mujer porque no estamos hechos para compartir con nuestra parte femenina. De hecho, como tal, incluso en muchas de las ocasiones, en realidad hasta la torturamos, la castigamos, la queremos dejar ahí encerrada. Eh, este proceso, que al final de cuentas es muy angustiante, porque la historia es terrible de nuestro general. Recuerda que ahorita lo voy a tocar también en este asunto del famoso realismo mágico, del cual la maestra Elena Garro se desprende, dice, no, lo están entendiendo mal y además lo están usando como una cuestión absolutamente mercantil para vender novelas. Eh, este hombre se queda solo, abandonado, dejado por esta mujer que en realidad nunca lo amó, y luego se acerca otra mujer, ¡ah! Terrible, porque es esta mujer que se acerca, lo que está huyendo es de ese elemento de la casa. Ese es muy complicado también, y es muy fuerte. Quizá no, por eso la novela tal vez no sea tan popular, porque el pueblo es un infierno, el ecosistema del pueblo es un infierno, el destino es un infierno, pero es un infierno que está puesto en las casas. Las casas son terribles. A lo mejor no hay tanta violencia y sangre, pero hay silencios, se cancelan. Las mujeres están en un nivel muy por debajo, no hay un diálogo sano entre las parejas, se conforman con vivir. El mundo animal está muy cercano. Y cuando digo el mundo animal está muy cercano, quiere decir que no hemos trascendido esa situación. Los elementos biológicos siguen siendo los que se tienen que rescatar. Y entonces eso hace de esta olla candente, metida en un terreno tipo, en un páramo para jugar después con el maestro Juan Rulfo, pues ahí es un pequeño infierno. Si bien no es un comal como Comala, sí diríamos que es una olla ahí puesta a la intemperie, en la que no pasa nada, filosóficamente hablando, existencialmente hablando, y esto se va convirtiendo en un infierno. Entonces, esta segunda relación llega una chica a la que el general le mata al hermano, no hace nada por su cuñado, digamos, y aún así la chica prefiere quedarse ahí, prefiere fallarle a la familia, dejarle de ser fiel a la familia para quedarse en un lugar donde viene otra tremenda paradoja. Te acepto, dice el hombre, ok, muy bien, aquí estás, pero tampoco te puedo amar porque además sigo enamorado y me quedaré enamorado toda la vida de la que me dejó, de la famosa, diría José Alfredo, de la que se fue. Mi nivel de aferrarme se quedó ahí atrás con esta mujer que solo me dejó, que solo se largó. Ahorita te cuento cómo fue, seguro lo recordarás. Eh, y entonces esa relación está también condenada, está cargada de violencia, está cargada de silencio, está cargada quizá peor que la anterior todavía. Y la Agarro lo retrata muy bien, de estas espaldas con espaldas en la cama, de este querer levantarse sin hacer ruido porque en realidad lo que quiero es largarme, ni siquiera te quiero despertar porque no quiero estar contigo, porque eres un infierno por parte de los dos. Sin embargo, ese infierno posiblemente ayuda a ser ligeramente enajenado pues, por la relación sexual. Al final de cuentas, la relación sexual es tan poderosa, es el último contacto de carácter psicológico, de piel a piel, que por muy madreados que lleguemos, hay un asunto en el que somos tocados, somos recibidos o entramos al contacto con la otra persona y eso los sostiene, eso les da un poco de oxígeno para seguir viviendo, para no pegarse un tiro. Tampoco lo convierte, la sexualidad tampoco la convierte en una perversión, es una especie de refugio. Y ahí están atrapados nuestros personajes, ¿no? No reflexionan filosóficamente, están metidos en esta especie de pueblo. No sé si 60, 70 años después Luis Buñuel lo esté usando en El secreto de la burguesía o en algo así, el secreto encanto de la burguesía, donde en medio de esa fiesta bastante rara, bastante irracional,
pensaba, es que me escapó el término, surrealista, bastante surrealista, no puede salir, ¿no? Hay una fiesta en la que los invitados están a punto de irse, El fantasma de la libertad se llama, perdóname, dije algo de la burguesía, y la película se llama El fantasma de la libertad. No pueden salir y se quedan ahí todo un fin de semana metidos en un comedor, este, sin ni siquiera entonces preguntarse por qué no se van, ¿no? Y cuando se lo llegan a preguntar, enseguida lo cancelan y se dedican a vivir esa situación como una especie de condena. Y ahí tiene sentido este tremendo título, es un gran título, Los recuerdos del porvenir, y porque además llama muchísimo la atención esta especie de paradoja de cómo puedo recordar lo que está por venir, cómo puedo recordar el futuro. Y entonces a mí, cuando menos, me llamó mucho la atención porque dije, a ver cómo va a ser la maestra para resolver esta situación. Y la verdad es que no es ninguna situación ni mágica ni poética. Los recuerdos del porvenir son en un sistema tan cerrado, en un sistema tan repetitivo, donde el pasado y el presente se sigue haciendo lo mismo, donde no hay una conciencia, donde no se cambia, donde seguimos atorados a los valores anteriores, el futuro va a ser exactamente el mismo que el pasado. Podrán cambiar algunos elementos, sin duda así lo vivimos, me parece, algunos elementos técnicos, algunos elementos tecnológicos, pero en términos interiores, tanto psicológicamente como emocionalmente y sobre todo mítica y espiritualmente, si no generamos un trabajo importante allí, nuestro porvenir, nuestros recuerdos de lo porvenir, nuestros recuerdos del futuro, ni siquiera yo diría, ni siquiera tiene caso que sean anhelados, ni siquiera tiene caso que sean perseguidos porque serán exactamente igual a nuestro pasado. Esos son los recuerdos. Es el resumen, el compendio de lo que he hecho en una vida y de lo que me espera. Brutalmente responsable, porque es como si me dedicara, creo que este puede ser un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que yo entro en una relación, incluso filial, con un hijo, al que le pego, lo maltrato, lo trato, lo denigro, le hago para pasar carencias, no le doy nada afectivamente. Yo ya sé que ahí es imposible que ese niño al crecer me ame, sino que me va a rechazar. Ese será el recuerdo del porvenir, eso es lo que me espera. Pero lo terrible es que dándome cuenta de que eso puede pasar, no genere nada por cambiarlo, no haga nada, sino que, y ahí es brutalmente honesto y brutalmente mexicano y terriblemente angustiante, porque parecería entonces que como ya las condiciones están así, hacia el futuro así se quedarán. Dice, hace poquito leí en alguno de los textos que tenemos aquí de desarrollo personal que alguien mencionaba que hay gente mayor que solo está esperando ya la muerte, que ya no hay ningún motivo por el cual permanecer vivos, que no se pegan un tiro, bueno, porque está prohibido religiosamente, o porque sería un poco latoso, o por lo que tú quieras, o porque a lo mejor no están en ese grado de depresión como para abandonar el famosísimo juego de la vida, pero ya no hay algo que los ate a su futuro, ya no hay un anhelo, ya no hay un deseo básicamente de nada. Entonces la verdad es que se dedican a vegetar. Andan por ahí, no maltratan, quizá no son violentos, no se ponen en crisis, pero no tienen una intención vital, no tienen un plan, y no porque el asunto sea hacer por hacer, porque tampoco hay un trabajo hacia la interioridad, hacia una paz, hacia una tranquilidad. Al final de cuentas, cuando se encuentra esa paz y ese punto esencial, casi irremediablemente, tiende a manifestarse, ¿no? Uno de los puntos importantes en el camino espiritual es que una vez que logras encontrar tu esencia, es muy difícil que dejes el mundo. No es el punto de, ok, ya me encontré y entonces me aíslo y yo me aparto porque el mundo es mal, porque es mundo, porque es carne y pecado. No, sino que una vez encontrándome, aparece, reencuentro la idea del servicio, de que estoy hecho también para los demás y de que estoy hecho también para la entrega, para mejorar el mundo de los otros. Y eso en este caso no pasa en los recuerdos del porvenir y entonces es profundamente aplastante, deja un sabor desagradable la lectura porque están encerrados sin caer en el absurdo, a punto de caer en el absurdo o ya francamente viviendo el absurdo, pero no tienen esa conciencia
Entonces, verdaderamente por eso a mí me angustia mucho ese mundo como animalesco, como reaccionan lo mismo, igualito que un coyote asustado, que un venado, que una víbora, así está representada nuestra comunidad, ¿no? Está la señora que se comporta como víbora y el tipo que se comporta como conejo y el tipo que es un buey ahí pastando, etcétera, etcétera, en esa especie de fauna proyectada en los hombres, que ese podría ser uno de los elementos más complicados. Bueno, vamos al último elemento antes de empezar a compartirte los extractos que rescaté en el mejor sentido de esta novela. Hay una resolución cuando aparece un personaje que eso apunta mucho Elena Garro en la novela, y me parece que en su poética en general, el extranjero, el extraño, la llegada del extranjero, del otro, del extraño, siempre trae una novedad y tendríamos que procurarla. Tendríamos que ser sociedades, grupos, familias mucho más abiertas ante la llegada de los extraños. Los extraños van a llegar a traer aire, libertad, valores, van a poner en juego nuestras determinaciones. Entonces tendríamos que darles mejores bienvenidas. Bueno, aquí aparece un extraño. Sin embargo, fíjense cómo ya desde pensar que nuestro himno nacional, justo el extraño enemigo el extraño es el enemigo, el otro es el enemigo. Somos una sociedad muy cerrada. No es gratuito que aparezca ahí. No digo que haya sido la intención, pero no me parece gratuito que aparezca allí. Llega un extraño que viene, seguramente no lo abre, no lo dice, pero viene a llevarse a la mujer. En plano simbólico, el general sería la parte viril, ególatra, radical. La señorita, esta bellísima, sería la parte femenina, y el tipo que llega como a rescatarla porque sabe que la relación es muy complicada, que la maltratan muchísimo, que por cierto no tiene una relación erótica con ella, sería la parte espiritual. Entonces nuestro espíritu se va a encargar de ayudar o de salvar a la parte femenina. Por eso la impotencia del general que lo ve irse. Acuérdate que está borracho, trae una botella de coñac, viene encima de un caballo, y pide ahí en el lugar donde está el otro tipo, el extraño, que salga, porque lo va a matar y no quiere matarlo ahí adentro, y entonces se hace ahí un escándalo. El tipo sale caminando, se despide de todos los... Es un muy buen tipo, es un tipo valiente, pero por otro lado también es un tipo vulnerable, es un tipo sensible, es un tipo que se dedicó a hablar, no es un tipo violento, no es un tipo exagerado, es un tipo muy centrado como el espíritu finalmente, y aún despidiéndose sale, y luego dice el agarro, o bueno, dice la voz narrativa del pueblo, las cosas se van quedando quietas, absolutamente quietas, como un asunto cinematográfico, y lo único que se siente, que se mueve y que se me escapa es esta mujer con el amante espiritual, en esta también especie de fuga que hace el centro de la Ilíada del mismísimo Homero, ¿no? En este robo de la parte femenina sin que los otros puedan hacer algo. Cuando dejan el pueblo y se retoma, digamos, la acción, el pueblo vuelve a entrar en acción, es demasiado tarde porque ya no están, y entonces a partir de ahí el general reconoce que si estos dos hombres no hacen las paces, este hombre valiente, este hombre brutal, este hombre viril, este hombre fuerte, no hace las paces con el hombre vulnerable, con el hombre tierno, con el hombre que escucha, con el hombre lento en sus procesos naturales, van a perder a la parte femenina. Por ahí podría haber una especie de fábula espiritual en ese sentido. Algún día te mostraré y te invitaré ahora que se pueda, porque de eso va una obrita de teatro que escribí que se llama Paco y el monstruo. Pues justo el monstruo es este general violento y Paco es este hombre tranquilo, sensato, mucho más sociable, también valiente. Y ya ese capitulito, ese extracto en la novela, lo resolvió la gente de afuera y los críticos, y la maestra misma, Elena Garro, le empezó a llamar realismo mágico. La maestra Garro habla, sí, que hay un realismo mágico en tanto la suspensión del tiempo, no hay un elemento natural ni hay un elemento racional que nos permita determinarlo. Es más, ni siquiera hay un elemento simbólico trabajado desde la voluntad de decir, ok, aquí voy a poner una metáfora, voy a poner un símil, voy a poner un símbolo
que permita al lector tomar el camino indicado desde la racionalidad, no simplemente, entre comillas, simplemente suspende la acción y hace salir a sus personajes. Y entonces cuando le preguntan a Garro, o muy enfadada ella, porque a partir de esto el realismo mágico se vuelve cualquier cosa. Entre eso y poner, está como las determinaciones del absurdo, el teatro del absurdo y la literatura del absurdo, la gente empieza a pensar que es poner cualquier cosa. Y entonces ahorita de la nada yo tomo mi vaso de agua y me lo vacío en la cabeza y sigo con la charla como si nada, sin justificar si hacía calor o nada. Yo continúo, entonces ese acto resultaría absurdo. Y la literatura, el mal arte, las resoluciones simples empiezan a trabajar a partir de allí, como si se tratara de generar una payasada, es decir, el asunto es romper la lógica y ya. Y no, sabiamente, la maestra Garro plantea, como también pues el asunto del absurdo, que son puntos a los que hemos llegado. El absurdo y el realismo mágico son puntos consecuentes con la lógica. Como no hay otro camino en la novela, voy a hablar del sistema de los recuerdos del porvenir, como no hay otro camino en este sistema encerrado en sí mismo, agotado en él mismo, quemado dentro de él mismo, entonces lo que queda, hay dos elementos que trabaja Elena Garro muy bellos. Uno es el teatro, que no es gratuito que ella después escribiera teatro o mientras escribe teatro. Uno es el arte en realidad como representación de lo que pasa. Si no nos damos cuenta nosotros por nuestra cotidianidad, porque nuestra transparencia cotidiana no nos permite revisarlo, el teatro y el arte en general son un gran elemento para decir, ah, mira, así me comporto yo. Entonces presentamos una obra de Molière y decimos, mira, así eres tú y así es aquel y así es este, y así dicen que soy yo, y de esa manera poder empezar a reflexionar y generar un cambio. El teatro es una herramienta poderosa. Y la otra es a nivel interior y son los anhelos o los deseos. Entonces lo que la gente ha confundido con realismo mágico, en realidad son los anhelos de los personajes. Insisto, como este sistema está tan cerrado y saliendo este tipo, el general lo va a matar a balazos, lo va a coser a balazos y ahí se acabará. En la conciencia del pueblo se empieza a generar un anhelo, una nueva oportunidad. Sería maravilloso que entonces se detuviera el tiempo y estos dos amantes salieran tranquilos, dejaran el pueblo y después el tiempo siguiera. Y lo que hace la maestra Elena Garro es que pone ese anhelo, lo pone, lo escribe y lo desarrolla como la salida de su novela, de esta salida heroica de la novela, y así lo resuelves. Es relativamente infantil ahorita que lo establezco, porque es como el domingo en la noche. Yo eso fue un niño bastante tranquilo, pero aún así no me escapé de que el domingo en la noche pensara, ay, ojalá que mañana solo temblara en mi escuela. Entonces, que mañana que yo me vaya a la escuela, mi escuela esté derrumbada, que esté, o incluso, ni siquiera, bueno, no, luego se llegaba a pensar, dije, no, si solo está derrumbado mi salón, me meten a otro. No, no, mi escuela se cayó. Por milagro se salvó el señor conserje, pero la escuela se cayó y solo fue la escuela. Alrededor, las colonias no les pasó nada, solo la escuela, y van a tardar en reconstruirla unos meses que serán como meses de vacaciones. Es esa la solución, ese sería el realismo mágico famoso que después se va a explotar muchísimo, pero en realidad tiene mucho sentido revisarlo desde que es el anhelo. El sistema está tan cerrado, ahora se puede volver brutal para una realidad de donde nace este realismo mágico. Nuestra realidad latinoamericana, nuestra realidad hispanoamericana está tan cerrada, tan acotada, tan jodida, económica, política, existencialmente, emocionalmente, espiritualmente, que nos generamos a partir de ilusiones, nos generamos a partir de escapes mágicos. Entonces mi relación amorosa es un desastre, nos tratamos muy mal, ella está muy contaminada, yo estoy muy contaminado y no dejo de pensar que un día mágicamente me la encuentro en un parque o me llama o nos acercamos y dejamos ahí la solución, pero no desde el abandono que me permitiría resolver mi neurosis, no desde el abandono espiritual en el cual digo, ok, aquí hay una lección de vida para mí, dejo de insistir, me tranquilizo y que las cosas corran, no, sino desde la necesidad de la impotencia, desde la necesidad de lo amarrado, de estamos encadenados con las manos atrapadas, con los elementos apresados de nosotros mismos, que estamos esperando que milagrosamente
sucede el rompimiento y el realismo sea influido, sea roto, sea atravesado por esa magia y nos lleve a otro desenlace. Bueno, entonces leamos. Son breves, son un poquito largas, pero no fueron muchas. Dice la primera con la que va jugando. Hay varios elementos: el amor, el encierro, la neurosis, el arte. Pero hay una muy importante que hace que la maestra Elena Garro sea una gran novelista, que es pasar y hacer una revisión crítica del elemento con el que trabaja. Mientras la novela se desarrolla, a partir de un personaje, pone en cuestionamiento el elemento mismo que da cuerpo, que da solvencia a la novela, que es o que son las palabras. Las palabras, dice uno de los personajes, debían permanecer secretas. Si los hombres conocían su existencia, llevados por su maldad, las dirían y harían saltar al mundo. Los malvados, cuando conocen las palabras, se dedican a joder el mundo. Ya eran demasiadas las que conocían los ignorantes y se valían de ellas para provocar sufrimiento. Su misión secreta, la de este personaje, era pasearse por mis calles, ahí está hablando el pueblo, pasearse por mis calles y levantar las palabras malignas pronunciadas en el día. Era un personaje que le decían el loco, que con una especie de red para mariposas imaginaria, él iba tomando las palabras malas del ambiente que estaban en el pueblo para guardarlas. Las palabras complicadas las quitaría del ambiente para que los malos no las oyeran, no las tradujeran de manera mágica sin duda, y las llevaran a cabo. Ahí hay una apuesta relativamente retardataria del infantilismo, ¿no? Quizá venga desde Rousseau, con este buen salvaje, con este salvaje que, bueno, que está muy pegado a la naturaleza, que no debería oír malas palabras, que no debería escuchar o dialogar con malos términos para mantenerlo salvaje, sí, pero bueno, salvaje pero decente, salvaje pero moralmente comportado. Está padre la idea, lo hacemos, cancelamos las palabras, las enfrentamos, las dialogamos, nos dejamos aplastar por ellas, las dominamos, fluimos con ellas, etcétera, etcétera. De las mismas palabras, las había muy perversas, huían y lo obligaban a correr varias calles antes de dejarse atrapar él mismo por estas palabras. Te voy a poner un ejemplo, porque en mi vida fue clarísimo. Yo, claro, seguramente en la niñez estuvo ahí atrapado, pero durante mucho tiempo no lo viví, hasta que en alguna ocasión en una fiesta yo salía con una chica que era mi novia, y entonces fui a una fiesta de mi salón y me acompañó esta chica, y entonces bien, la vez que la pasamos bastante bien. Uno de mis compañeros, muy amigo mío, toda la vida en realidad amigo mío, se sale a bailar con la que era mi chica, en lo que yo seguía platicando ahí con mis camaradas. Y creo que salí por una cuba, o el asunto es que los vi bailar y ella estaba muy contenta, mi amigo bailaba muy bien, era muy divertido y además bailaba muy bien. Y ella estaba muy divertida. Me llamó la atención, dije, mira, qué bien que se está divirtiendo. La vez que así lo mencioné y regresé, hasta que alguien, una especie de malvado salido de las obras de Otelo, del maestro Shakespeare, se acerca y me dice, ¿ya viste cómo está bailando fulano de tal con tu novia? Y volteé y le dije, sí, sí, sí. Y me dijo, aguas, güey. Y yo todavía lo vi a él bastante retadoramente. Le dije, ¿aguas de qué? Me dice, pues que así empiezan bailando y luego pues no, uno no sabe dónde puedan terminar las cosas. Todavía en ese momento recapacité y dije, no, güey, pues esta chica no tenía ningún elemento este, de engañarme, nada, y el otro era mi brother, el otro era mi carnal, seguramente no pasaba nada. Digamos que así lo dejaría. Pero me picó el orgullo este güey, o sea, el asunto también, más allá de los celos como tal, el asunto era del macho. Me estaba saliendo yo de la imagen, no era el problema no iban a ser ellos, el problema era lo que dijeran los demás, que yo llegaba con una chica muy guapa por otro lado, yo siendo un pinche macho alfa en ese grupo, y que además la dejaba bailar, o que me la quitaban, y que no se daba su lugar, que no estaba ahí pegada a su vato, pues, ¿no? Eso quizá fue lo que me jodió. Entonces, 3 tragos después, hablé con ella, sin hacerle un pancho ni nada, pero dejé las cosas muy claras. Le dije, ¿sabes qué? Veniste conmigo y si no vas a estar aquí, bueno, pues entonces diviértete tú y ahí nos vemos.
mal, todo mal, pero a lo que voy al punto es que ahí esas palabras se colaron, ese es un poco el asunto, esas palabras muy perversas que, que nos dejamos atrapar por eso. Cuidado con los otros, qué van a pensar, qué palabras van a elaborar acerca de ti. Y si estamos emocionalmente jodidos, como era mi caso en ese momento de adolescente, pues las cosas salieron mal. Ok, y hubiera sido muy útil una red para cazar mariposas, pero era tan visible que hubiera despertado sospechas. Algunos días su cosecha de palabras era tan grande que las palabras no cabían debajo de su sombrero. El tipo tomaba las palabras y las metía en el sombrero y se veía obligado a salir varias veces a la calle antes de terminar su limpieza. Ya hay una locura, ya hay aquí un asunto también que nos va a llevar al realismo mágico. Quien culpa a las palabras a partir de sus carencias psicológicas, de sus carencias infantiles, quien culpa a las palabras de la realidad y se pone a cazarlas, se pone a juzgarlas, va a encontrar su tarea imposible. Pues aquí está puesta en un personaje jugando desde la manera simbólica, pero podríamos encontrar perfectamente neurótico. Al volver a su casa se encerraba en su cuarto para reducir las palabras a letras, para romperlas y guardarlas otra vez en el diccionario, del cual no deberían haber salido nunca. Este diccionario se parece muchísimo a la Biblia, ¿no? Esta actividad con las palabras y una Biblia guardada donde el libro dice qué tengo que hacer, qué no, qué está prohibido y qué sí se puede, que por cierto le quita la responsabilidad a la gente, le quita el compromiso de decidir a las personas, es terrible. Se empieza a volver un sistema, insisto, parte de ese sistema cerrado, parte de ese sistema sin aire, sin crecimiento, y guardarlas otra vez en el diccionario del cual no deberían haber salido nunca. Lo terrible era que no bien una palabra maligna encontraba el camino de las lenguas perversas, se escapaba siempre. No se puede con el lenguaje, no se puede con la bendita curiosidad. Y por eso su labor no tenía fin. Ahora, no importa que la labor no tenga fin. Atención, porque este personaje neurótico es muy representativo del hombre entregado, de la mujer abnegada. Yo sé que es imposible porque no voy a poder cambiar al otro, pero de hecho incluso ni siquiera quiero cambiarlo ya. Quiero ser reconocido por mi labor altruista, entregada, benefactora moralmente de la sociedad. Es un engaño. Voy a decir algo muy complicado porque reconozco la labor poderosa de esta mujer, qué bueno que no me acuerdo el nombre. Alguna vez me invitan a una charla de una feminista radical, absolutamente radical, pero además entregada y comprometida con las mujeres, en realidad con una labor muy loable, ¿no? Ella sí se encargaba de ir a recoger a las mujeres violentadas, llevarlas a un refugio y de todo este proceso legal y de esconderlo al tipo que las está violentando, bien, muy loable. Pero por otro lado, no, tan loable su labor, tan entregado su compromiso con esa actividad, que perdía el sentido crítico. Ya, es decir, empezaba a tachar a los hombres ya por ser hombres, ya por biología ya estaban cancelados, ya empezaba a ser cerrado el sistema. Eres hombre, entonces te voy a atrapar en mi red de mariposas y te guardo y te quitaré, te desmembro y te deshago. Ya empezaba a no poder dialogar. Y entonces yo comentaba con alguien de mis amigos que el punto era cómo esta mujer, el día que lograra su objetivo, no iba a saber qué hacer socialmente. El día que consiguiera y que por fin ella dijera, ok, ya no hay violencia masculina, ya estamos en un mundo igualitario, ella se va a pegar un tiro. No sabe hacer otra cosa que intentar cazar esa violencia masculina. Entonces se le empieza a inventar en algunas situaciones. Algo tiene que estar mal porque yo soy el corrector. No es que corrija para hacer algo, no es una madre, una persona, yo mismo cuando vivo solo, una persona sana que dice, ok, hoy voy a arreglar mi cuarto. Entonces, sacudir el polvo, limpieza, cambio incluso de ropa, de cobija, de cama, yo mismo me baño, todo queda limpio y entonces, ok, me sobran 5 o 6 horas en el día, me acuesto a dormir, me pongo a leer, me relajo, disfruto la limpieza de mi espacio, tendría un sentido, ¿no? Hice ese quehacer o ese quehacer para darle un sentido. En este caso no. En este caso, una vez que es que arregle yo mi cuarto, voy al cuarto de mi madre, voy al de mi hermano y voy a mi casa y a lo mejor me salgo a la calle y después no paro ante la colonia hasta que termino súper agotado. Incluso alguna vez si lo lograra,
me la paso encontrándole detalles, ¿no? En los peores elementos neuróticos de mi madre, mi papá y nosotros como sus hijos le reclamábamos eso. Para, para el asunto, maldita sea, no sé si voy a decir una cosa extraordinaria, pero mi mamá era capaz incluso de tender las camas en los hoteles si no le gustaba cómo habían tendido la cama, o si se tardaban las chicas en llegar, ella era capaz de empezar a tender las camas en los hoteles, a ese nivel neurótico, pues ya en un asunto de refugio de mi propia existencia, de, eso me hace sentir, perdón, eso le da sentido, eso quiere decir, eso le da sentido a mi existencia, entonces ya no tiene un fin, ya se volvió un medio eterno, ya se volvió un medio enajenante. Ok, en esos días, sí, en esos días era yo el pueblo tan desdichado que mis horas se acumulaban informes. Informes es sin forma, solo el tiempo pasaba. Y mi memoria se había convertido en sensaciones. Ya no había una elaboración, sino que me volví un tipo relativamente biológico. Me muevo a partir de lo que siento. La desdicha, como el dolor físico, igual a los minutos. Los días se convierten en el mismo día, los actos en el mismo acto y las personas en un solo personaje inútil. Como este pueblo, este sistema está cerrado, es una novela maravillosa para entrarle desde el punto de vista sociológico, histórico, sociológico, filosófico. Sí, este pueblo venido de una conquista española, de ese brutal mestizaje o de lo que nos han dicho del brutal mestizaje y después en tiempos de la revolución, donde el pueblo estaba encapsulado porque afuera estaba el peligro, afuera estaba la bola, afuera estaban los enfrentamientos, afuera estaba el mal. Entonces había que encapsularse en el pueblo, en la ciudad, en la hacienda, en la colonia, en las casas. Este sistema cerrado convertía el tiempo en una misma cosa, convertía la vida en algo absolutamente informe, sin forma y por lo tanto también sin ninguna proyección. Ok, entonces en el mismo personaje inútil, el mundo pierde su variedad. Esta variedad es importante, por eso la llegada de los otros. El mundo pierde su variedad, la luz se aniquila y los milagros quedan abolidos. La inercia de esos días repetidos me guardaba quieto, contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no producirse. Empieza a empatarse con la literatura de Rulfo o Rulfo con la de la maestra Garro, y otra vez yo diría muy cerca del absurdo. No está pasando nada. Aquí perfectamente podrían decir los personajes que estamos esperando a Godot literalmente, porque el milagro no está pasando, porque esa fuga del realismo mágico que te decía hace un momento no aparece. El porvenir era la repetición del pasado, inmóvil. Me dejaba devorar por la sed que roía mis esquinas. ¿Ven? Cuando no hay movilidad, cuando no hay perspectiva, cuando no hay proyección a nivel personal, a nivel de pareja, familiar, de comunidades distintas, de escuelas, de trabajos, de profesiones, de gremios artísticos, de gremios políticos, cuando no hay una proyección, entonces el cuerpo empieza a carcomerse interiormente, se empieza a dejar devorar por la sed que roe mis esquinas, mis aristas, mis puntos más complicados, empiezan a ser devorados por mí mismo, por el mismo sistema, quiero decir. Para romper los días petrificados, solo me quedaba, este es brutal, el espejismo ineficaz de la violencia. Es tal el nivel de hartazgo que de alguna manera se tiene que quebrar y eso va a ser generado por la violencia. Para romper los días petrificados solo me quedaba el espejismo ineficaz de la violencia y la crueldad se ejercía con furor sobre las mujeres, los perros callejeros y los indios. Brutal el nivel donde los pone la maestra Garro. En el mismo paquete, mujeres, perros callejeros e indios. Por eso también digo que sociológicamente tiene mucho de dónde rascar. Otra vez, si esta sociedad no está proyectada hacia el futuro, si no tiene una misión y una misión que sea cumplida con honestidad, que no sea
traigo ahorita, vengo del cierre de clausura del semestre del lugar donde estoy trabajando. La ceremonia fue virtual y fue muy aburrida. Yo entiendo, no, no, mis compañeros en realidad hicieron un gran trabajo, técnicamente pasó perfecta, afortunadamente fue breve, pero hay algo que no acaba de trascender con respecto a cuando es presencial, en directo, y cuando está televisada, ¿no? Seguramente la unión de los grupos, ese murmullo, ese nervio de que las cosas salgan bien, las presencias de los distintos personajes que aparecen, el conjunto de los estudiantes que se gradúan, el grupo, pues, al final de cuentas los hombres somos seres determinados para el grupo y con el grupo nos reconocemos. Bueno, no estando eso, la ceremonia fue muy aburrida, pero quizá lo peor dentro de ese sistema es que los comentarios hacia adentro de la ceremonia, de los participantes y de la gente que la vimos, fueron maravillosos. No, hombre, qué bonita, qué emotiva, qué discurso. Yo creo que cada quien se está inventando algo interesante que decir. Evidentemente me siento raro porque digo, soy el único, no lo he dicho porque no me lo han preguntado, pero soy el único que estoy pensando que fue una porquería en términos de que fue aburrida, de que no le diría a nadie, vela. La vi porque soy parte de eso y porque reconozco ahí a un par de mis compañeros y para ver por dónde se mueven los discursos. Pero a nadie le diría, mira, ven a ver esto, estuvo muy bonito, dura 40, 35 minutos y te la vas a pasar muy bien. No, no, a nadie, ni castigando a mis hijos les diría, ahora por portarse mal van a ver este video de 30 minutos. No, sería una tortura. Entonces, ¿por qué este sistema no se abre? ¿Por qué no? ¿Por qué se encierra? ¿Por qué si además es un lugar vocacional, un lugar proyectado hacia el futuro, es una escuela? En el fondo, los que participamos de este sistema seguimos pensando que es nuestro lugar para mantener nuestra quincena. Ahí estamos jodidos. Mientras todos mis compañeros y yo sigamos pensando que en ese lugar es trabajar los 15 días para que nos paguen y a partir de eso sobrevivir, no tenemos ninguna trascendencia. Es más, me parece en realidad que si tuviéramos una trascendencia, no estaríamos en ese lugar, porque no tiene manera, no tiene sistema que proyecte que no sea dentro del mismo sistema mediocre, apagado, etcétera. Es decir, no quiere decir que estemos encerrados como tal, pero si alguien tantito pensara que quiere hacer de su vida algo más interesante, difícilmente sería maestro abocado a ese sistema. Porque el resto de acá, a ver si no empiezo a picar, a pisar callos, porque no hay mayor ambición que jubilarse. Ese es el punto. O sea, si yo en este sistema lo que anhelo es que pase el tiempo para jubilarme y después, una vez jubilado, intentar hacer nada o empezar a hacer lo que he querido hacer durante la existencia. Entonces, no podemos responsabilizar al sistema. En realidad, como te decía hace un rato, el punto está en los personajes y en la familia. No lo critica de manera directa, pero en esta novela, Los recuerdos del porvenir, la familia no sale nada bien parada, sale bastante maltratada, sale como el elemento, incluso no lo va a decir, pero se ve como el elemento cancerígeno, como el mal desde ahí se crea y por lo tanto hacia afuera está muy cabrón que logre algún cambio. Ok, entonces, como en las tragedias, vivíamos dentro de un tiempo quieto y los personajes sucumbían presos en ese instante detenido. Era en vano que hicieran gestos cada vez más sangrientos. Habíamos abolido el tiempo. Y si el tiempo, si el futuro, si la proyección a algo mejor queda abolida, entonces de ahí vienen los recuerdos del porvenir. Ya podemos empezar a recordar nuestro porvenir. Trátate mal, no crezcas, no hagas ejercicio, voy a ponerlo todo en asunto físico, no midas tu comida, no midas tu bebida, no disciplines tu vida emocional y entonces empieza a recordar que dentro de un año no tendrás pareja, tus hijos te odiarán, perderás el empleo, estarás en depresión. Ese es el punto importantísimo. Ahora, es una gran novela porque todo esto que yo te estoy traduciendo, la maestra Garro no lo aconseja ni de chiste. Es más, ni siquiera Rosa tratando de decir, oye, aquí hay una parábola, aquí hay lo de las, ay, se me escapó el nombre, lo de las fábulas, una moraleja. Ni siquiera te dice, aquí está la moraleja. No, te enteraste, eres buen lector, lo estarás recapacitando.
No, paradójicamente arrastra también con su propio lector, porque entonces si dice, si no te enteraste de esto, sigue leyendo. No te ha servido de nada, ven a perder tu tiempo en mi lectura o en las demás obras o en la literatura. No es tu momento de despertar, no es tu momento de crecer, no es tu momento de proyectarte. Última consideración de mi trabajo de hoy, la ilusión. Repitió melancólico el dueño de la casa, y la noche oscura y solitaria cayó sobre ellos, llenándolos de tristeza. Atención, esto es brutal, es maravilloso. No es el compromiso, no es la meta, no por hacerla, por, por, por cambiar, por algo vine a hacer este puto mundo, hacerle el amor de manera maravillosa a mi mujer, hacérmelo para mí, que mis hijos se sientan amados, tomar una copa cara de vino, vestir ropa maravillosa, hacer feliz a mi vecina, a mis vecinos, entregar mi vida por los otros, lo que quieras, pero con esa inversión, con esa proyección, insisto. Si no te pones esa meta, si no la aterrizas y entonces el asunto es, ok, voy a hacer mis 3 entregas semanales, a ver si puedo llegar a 4, voy a empezar a meter poesía, voy a una entrevista, ya la primera entrevista que voy a generar a partir de mi canal de YouTube. Si no empiezo a tener esas metas, si solo es una ilusión, la consecuencia de la ilusión que se queda ya alejada, que se queda allá a la distancia, es entonces que repito melancólicamente el proceso, y la noche oscura y solitaria cayó sobre ellos llenándolas de tristeza. Lo único que me queda es la tristeza, o como lo único que tengo es la tristeza, entonces la proyecto en la ilusión. Mucho cuidado con esto, porque si la ilusión no funciona, 3 párrafos atrás leíamos que aparecerá la violencia. Entonces yo estaba ilusionado con que mis hijos tuvieran una gran vida, me ayudaran incluso, me compraran cosas. Y como no lo hacen, entonces ahora sale esa violencia contra ellos. Es verdaderamente absurdo. Nostálgicos buscaron algo impreciso, algo a lo que no lograban darle forma y que necesitaban para cruzar los innumerables días que se extendían ante ellos como un enorme paisaje de periódicos viejos. ¿Qué es eso que tenemos guardado que no nos deja crecer, pero que sabemos que ahí está? No sé si en la connotación francesa del tiempo de Charles Baudelaire es un poco lo que le llamaba el spleen, aunque el spleen tenía cierto rasgo aristocrático, cierto perder el tiempo a partir de la posición económica a la que pertenezco. Vacía finalmente, bueno, relativamente la idea pudiera ser esa, esta especie de nostalgia que tiene el pobre, que tiene el campesino, que se ha vuelto un cliché y qué bueno, que empieza a dejar de serlo, que tienen los indígenas en el campo. Se extendía ante ellos como un enorme paisaje de periódicos viejos en cuyas hojas se mezclan con grosería los crímenes, las bodas, los anuncios, todo revuelto, sin relieve, como hechos vaciados de sentido, fuera del tiempo, sin memoria. Brutal. Pues sí, como un periódico viejo en el cual ahí están las cosas, pero no tuve el gozo de recorrerlo, fui un poco o un mucho víctima de ese proceso. No genero nuevas noticias, no genero ni siquiera una nueva forma para ese periódico que va a dar muestra de mi existencia. Y entonces voy cerrando, me quedo como estos viejos que están tomando, que están respirando el aire ya sin plan, que están sobreviviendo, que literalmente sé que suena difícil, pero que están, sé que suena duro, perdón, pero que están esperando el momento de la muerte. Y que ni siquiera frente a ese momento de la muerte hacen algo dramático, no se vuelven locos, no juegan, no se entregan, no se apasionan, no lo que quieras. Lo gastan mientras ven la televisión, lo gastan mientras pierden el tiempo, lo gastan mientras esperan la muerte. Y en ese sentido yo cerraría diciendo que justo entonces la muerte es ese recuerdo del porvenir. De ahí venimos, para allá vamos, pero no en términos de entrega, ni en términos filosóficos, ni en términos de confianza existencial, sino en términos de mediocridad, de una vida gris, de un asunto que de tan interno no queremos entrarle. Si no nos abrimos los mexicanos, si no le entramos y dialogamos de manera sana con nosotros mismos, si no vamos a nuestras tripas y quitamos lo que nos sirva y nos valoramos en las cosas que sí funcionen, si no nos proyectamos hacia cualquier cosa, nuestro recuerdo del porvenir seguirá siendo el vacío
la depresión, la tristeza. Muchas gracias, te espero en la siguiente entrega. Esto fue Los recuerdos del porvenir de la maestra Elena Garro. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Chao.